que el doctor César Romero nos platique. Ya vimos que él está 100% en el campo de la salud. Entonces, a mí me gustaría que el doctor nos platicara de todas las investigaciones que ha desarrollado, de toda la formación que tiene y de esos términos que de repente no nos quedan muy claros, doctor, que no conocemos esas áreas de la salud. Bienvenido, adelante. ¿Nos Buenos días, escuchan, doctor? gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, en el campo formal de la investigación, los venezolanos han participado desde hace varios años aquí en México, sobre todo por la integración latinoamericana. Si tú ves la revista de Salud Pública, por ejemplo, de México, desde el año 2016, 2017, ya vienen presentándose trabajos de venezolanos en la revista mexicana. En el campo, por ejemplo, de la odontología, hay mucha participación del venezolano en las revistas mexicanas de estomatología. Hay el Boletín Médico del Hospital Infantil de México, por ejemplo, en el que muchos venezolanos han participado en el área de la genética, en el área de la osteogénesis imperfecta. Existe muy recientemente de este año ya 2 artículos de venezolanos publicando en revistas mexicanas indexadas, como es la Revista Mexicana de Medicina Familiar, por supuesto con temas actuales como es la del COVID. Ahorita prácticamente en salud todo se está hablando con los resultados que ya tenemos de más de un año de pandemia y muy serios y propuestos por venezolanos que estamos aquí en México. Yo ahorita tengo, por ejemplo, un artículo en revisión editorial pendiente por publicarse y pues por ética no hablo del artículo, porque no ha sido no dado de alta, pero sí te puedo decir que en el campo de salud los venezolanos hemos sido participativos con México desde hace muchos años. La integración viene, digamos, desde el punto de vista científico desde muchos años atrás, cuando, por ejemplo, grandes maestros mexicanos van a Venezuela y pues mi área específica, yo tuve contacto directo con muchos mexicanos en Venezuela, en Maracaibo, y eso siempre ha habido una reciprocidad en cuanto a la participación y exposición de esas ideas y de esas enseñanzas que se ven luego manifestadas en artículos publicados en revistas científicas indexadas y de conocimiento internacional. Ahora, yo resaltaría como impacto del venezolano en México el día a día. ¿Qué quiere decir? Actualmente los médicos venezolanos que estamos en México nos hemos integrado básicamente en 2 grandes áreas. La primera, por la emergencia de la necesidad de atender pacientes COVID. Un gran número de venezolanos participaron y están participando todavía en instituciones del Estado mexicano para atender pacientes COVID, y de allí luego nacen las publicaciones o artículos científicos con el resultado de la experiencia. Eso lo vamos a estar viendo en este año y el año que viene muy probablemente, de toda la experiencia vivida. Y el segundo área en el que los médicos venezolanos estamos participando activamente es porque en Venezuela no existía o no existe aquello de los consultorios que están anexos a las farmacias. Ese paciente que aquí en México día a día, yo creo que representa casi el 80% de los pacientes mexicanos, acuden a ese tipo de consultorio, ya sea por cercanía, ya sea porque le tienen confianza a ese médico, ya sea porque el Instituto de Salud lo ve colapsado, porque las citas son muy tardías. Entonces, en ese día a día, bueno, participa actualmente en una gran proporción en esos consultorios. Incluso muchos médicos especialistas venezolanos que por
cuestiones de reválida, de retraso, porque primero tiene que revalidar, luego que tiene que presentar para una cédula de especialista ante el consejo. Eso trae un retraso fácilmente de 2 años, y durante ese periodo de 2 años muchos médicos venezolanos participan en la consulta diaria y da todo lo que ha aprendido en Venezuela, lo está dando a la comunidad mexicana día a día. Y te digo que no solo es Guanajuato. O sea, en Guanajuato, en León, hay muchísimos médicos venezolanos que están en esos consultorios dando consulta día a día, que posteriormente manifestará su experiencia a través de artículos, publicaciones, investigaciones formales, ¿ok? Pero el día a día se está viviendo en el contacto del médico venezolano con el paciente mexicano en su diario, en Guanajuato y en toda la República Mexicana. Tengo, pues de mi promoción, tengo 27 años de médico y tengo compañeros graduados que están en diferentes partes de la República Mexicana. Y les puedo decir, todos son especialistas y solo muy pocos, creo que puedo contar con los dedos de la mano, ejerciendo ya como especialistas, y la mayoría participó en ese consultorio, anexo consultorio. No quiero hablar porque existen varias franquicias, varias farmacias, pero ha venido a ocupar el espacio que necesitaba, porque digamos que de las necesidades es que se crean las oportunidades, y entonces los médicos venezolanos han aprovechado esas necesidades para cubrir las necesidades de la comunidad mexicana. Pues. Y creo que lo estamos haciendo bien. Y prontamente vamos a leer en publicaciones, en revistas indexadas serias, pues toda nuestra... Y lo vamos a ver con agrado y vamos a ver cómo mantenemos esa buena relación, cómo nos hemos sabido adaptar muy bien a la terminología del hablar mexicano. Yo soy maracucho, pues cambié de residencia en Venezuela a otra región del país y aprendí pues a hablar su terminología, y pues ahora nos estamos adaptando todos los médicos venezolanos a la terminología mexicana. La comida, por supuesto, todos los venezolanos amamos la comida mexicana, pero la terminología, el hablar de la comunidad mexicana, pues todavía estamos en proceso de aprenderlo, pero les garantizo que nos hemos adaptado muy bien. Creo que... Doctor. Quisiera hacerte una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Sabes aproximadamente la comunidad médica o estudiantil en esta área, aproximadamente como cuántos estudiantes o médicos médicos venezolanos en México somos más de 5,000. Ahora, en Guanajuato propiamente, el estado de Guanajuato, realmente no las cifras exactas, pero sí somos unos cuantos. Ok, lo que pasa es que Guanajuato también es grande, hay más de 40 municipios, o sea, claro, León tiene la mayoría, pero sí hay en Celaya, hay en Irapuato, Guanajuato capital, o sea, sí estamos distribuidos en todo el estado de Guanajuato. ¿Se inclinan por tanto alguna... médicos generales como... ¿Cómo? Perdón, ¿se inclinan por alguna especialidad? ¿Por alguna especialidad en específica, así, tal cual? No, muchos médicos venezolanos están haciendo ahorita, entrando para hacer posgrado, ¿ok? Los que vinieron como médicos generales vienen a hacer posgrado. Muchos están revalidando su especialidad. De hecho, en el chat de médicos venezolanos ayer, por fin un nefrólogo estaba celebrando que le dieron su reválida de nefrología. Todavía le falta, como te dije, la aprobación del Consejo Mexicano para la especialidad y posteriormente la cédula de especialista. O sea, además de que celebró ayer, todavía le digo, ok, pero ten paciencia porque fácil te falta un año para poder ejercer como nefrólogo todavía.